Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en su programa panorámico. El tema de hoy es perspectivas económicas para el 2009. Acabamos de ver una cápsula que son los reflejos de la crisis en los mexicanos en la vida cotidiana. Y bueno, retomando el bloque anterior, hablábamos de la diferencia que hubo en las crisis pasadas aquí en México y con la crisis de hoy, que es más bien como un problema externo. Dicen que antes era como que la crisis era por problemas internos aquí en México y que ahora se originó por problemas más bien externos. Y también que hay una diferencia en la inflación que hubo hace como en el 93, 95, disculpen, y que se fueron los precios hasta el cielo y que ahora hablan sobre un decrecimiento, o sea, una inflación a la baja. ¿Esto por qué? Déjanos explicar un poquito más esta parte. En este momento, en la crisis que estamos enfrentando en México, tenemos combinación de dos factores. Uno, que vamos a tener un decrecimiento económico, que quiere decir que va a haber menor producción, va a haber menores ventas, menor inversión, pero a su vez también vamos a tener menor inflación. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahí va a haber, bueno, tú sabes que la inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios. Entonces, con esta combinación de poco crecimiento y poca inflación, el gobierno puede tener más margen de maniobra para tener algunas medidas. Cuando tú tienes una combinación de una alta inflación, cuando empiezas a invertir más, lo que sucede es que los precios se van cada vez más y más hacia arriba, que era lo que había pasado en las crisis anteriores. Bueno, y también con esto lo que tenemos es que le da margen de maniobra al gobierno, es decir, en términos de política fiscal, pero también le da margen de maniobra al Banco Central, en términos de que pueden reducir la tasa de interés de referencia y ambas medidas, el estímulo fiscal, es decir, mayor gasto por parte del gobierno y menor tasa de interés por parte del Banco Central, esas dos medidas, esos dos instrumentos de política permiten y estimulan el crecimiento económico sin caer en riesgos inflacionarios. Entonces, digamos, la situación no es tan crítica en términos de inflación. ¿Y en qué panorama se encuentra, en qué posición más bien se encuentra México en esta crisis mundial? Déjanos compartirte algunos datos duros que traemos recientemente. Por ejemplo, la industria automotriz acaba de anunciar que cerró enero, comparado con enero del 2008, con una disminución de las ventas en un 28% y una disminución de la producción en 50%, así como una disminución de sus exportaciones en un 56%, que es, bueno, es una caída bárbara, ¿no? Por otro lado, la ANTAD, que son, bueno, las tiendas de autoservicio, anunciaron una disminución de sus ventas con respecto al año pasado de un 4%. Y otro dato interesante es que el índice de confianza del consumidor está en su nivel más bajo en los últimos 30 meses. Entonces, de alguna manera, eso te dice, bueno, que la gente como tú y yo, pues en este momento no está en posición ni de invertir en autos, de moderar mucho su consumo, de tratar de no pedir financiamientos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Y qué medidas está tomando el gobierno para ayudarnos a sobrellevar esta crisis y que el impacto no sea tan grande? Mira, digamos, es toda una lista de medidas que está llevando a cabo el gobierno, pero digamos, podemos resumir en las medidas en lo siguiente. En primer lugar, el gobierno tiene un plan de apoyo, digamos, de gasto en infraestructura, más o menos de 120,000, 130,000 millones de pesos, por un lado. Por el otro lado, también lo que está haciendo es para tratar de controlar la inflación, porque esta le pega directamente al poder adquisitivo de las familias, lo que está haciendo es congelando los precios de los combustibles y de las tarifas eléctricas. Acordémonos que estos dos bienes son, digamos, esenciales para la inflación. Es decir, ellos empujan mucho a la inflación. Entonces, si se controlan estos precios, también se controla la inflación. Entonces, básicamente está haciendo esas dos medidas, por un lado. Y por el otro lado, también hemos visto señales del Banco Central de que ha reducido la tasa de interés. Entonces, al reducir la tasa de interés, lo que está haciendo es que está estimulando a la inversión. Esto por parte del Banco Central, ¿no? Que es completamente autónomo al gobierno. Entonces están combinando políticas monetarias con políticas fiscales, ¿no? Ahora déjanos, bueno, también comentarte otra cuestión. ¿Por qué se debe o a qué se debe que el gobierno esté generando toda esta lista que te comentaba el doctor de medidas? Algunos datos de cómo esperamos el cierre y el transcurso de este año, por ejemplo, en cuanto a inflación.
ya de que habíamos comentado anteriormente que la inflación se está controlando y ya la traemos hacia la baja. En 2008 tú sabes que cerró en una tasa superior al 6,5, para 2009 estamos esperando que cerremos con una inflación más o menos del 4,5, y 2010, 2011 se va a reducir hasta el términos del 3,5 más o menos. Eso es por parte de la inflación. La inflación pues va de la mano con las tasas de interés, que era el punto que te comentaba aquí el doctor, ¿no? También vamos a tener unas tasas de interés controladas para tratar de que se esté incentivando la inversión, sobre todo pues la inversión directa, ¿no? Que son en bienes físicos, tangibles, etcétera. Y bueno, por otro lado, que es la parte que más nos preocupa a las familias, es que se está esperando que en el 2009 vamos a tener 200,000 personas que van a estar dejando de cotizar ante el Seguro Social, ¿sí? Aunque se espera que para el 2010 vamos a tener una recuperación de más o menos 175,000 empleos. Sí. Bueno, esta parte todavía nos va a tocar un año muy difícil en cuanto a las cuestiones tanto de empleo como de inflación. Y una de las medidas que más me llaman la atención, que he estado viendo en la tele últimamente, es lo que menciona el gobernador de Jalisco, Emilio González, de que para que todo quede aquí entre nos y que la inversión más grande en la historia en la historia de Jalisco. ¿Eso con qué fin? O sea, ¿es importante que quede aquí entre nos? O sea, que esto, o... Claro, mira, esta es parte, digamos, de lo que estaba hablando la maestra Vázquez, y es en el sentido en que los gobiernos, digamos, a nivel federal y a nivel estatal, lo que están haciendo son medidas que se llaman contracíclicas. Es decir, si la economía va hacia abajo en términos de desempeño económico, lo que los gobiernos están haciendo es inyectarle dinero a la economía. Sí. Entonces eso es contracíclico, porque va en contra de la tendencia de la economía. Y eso, para tratar de frenar que la caída sea menor, y además para tratar de impulsar el crecimiento económico, digamos, en el mediano plazo, ¿no? En el mediano y largo plazo. Entonces lo que se está haciendo aquí en Jalisco también es eso, ¿no? Se está tratando de invertir, ¿no? Más en infraestructura, más en gasto público, para tratar de estimular y alimentar a la economía, ¿no? Y que no nos vaya tan mal. Yo lo único que agregaría es que, bueno, no nada más es el gobierno de Jalisco, es generalizado, diferentes gobiernos estatales pues están tomando medidas para proteger a su gente, ¿no? Ok, bueno, pues agradecemos otra vez este bloque tan interesante y nos vamos a un corte comercial. Esto es Panorámico.